Muy buenas noches, Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo, aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @mariencamino7, aquí en Facebook, donde están viendo esta transmisión en vivo en Camino Amarillo, en YouTube, si así lo prefieren, también estamos en vivo, transmitiendo simultáneamente, y nuestra página web caminoamarillo.net. Les recuerdo que pueden hacernos llegar hacer donaciones al programa, a los proyectos independientes de Facebook. Les dan esta oportunidad de que sus seguidores les apoyen enviando lo que se llama estrellas. Bueno, cualquier cosa les agradecemos muchísimo, sea grande o pequeña la donación. Bueno, y bueno, sin más, también les recuerdo que estamos iniciando en YouTube una sección que se llama Lo mejor de Camino Amarillo, con pequeños extractos de los programas muy digeribles, muy rápidos, que pueden ver sin tener que dedicar lo que dedican cada jueves a las 7 de la noche, que es una hora en vivo, que eso es muy, muy rico porque es lo que va surgiendo en la conversación. Aquí extraemos como que los highlights de las conversaciones, y entonces lo pueden ver ahí. Suscríbanse a la página de YouTube. Y bueno, tengo muchísimo gusto de recibir en Camino Amarillo a Munay. ¿Cómo estás, Munay? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un placer. Muchas gracias por la invitación. Pues un placer para mí también, y muy interesante lo que vamos a hablar, porque estás presentando este libro que se llama Habla con Dios, que ya estaremos platicando sobre él, pero déjame presentarte. Munay es licenciada en psicología, trabajó como, bueno, has tenido trabajo como psicóloga en el asunto laboral y en psicología clínica también de niños y adultos en hospitales y centros de rehabilitación. Ejerciste como docente y en el área educativa realizaste trabajo de orientación vocacional. Y bueno, también en los últimos años te has dedicado a la atención privada como psicoanalista. Y bueno, muy interesante que desde niña empezaste a tener esta apreciación de ti misma, de que tenías contacto con el mundo espiritual, con el mundo no tangible, lo tenías como muy claro. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desmenuzando. Habla con Dios. Y bueno, de entrada me gustaría que me platicaras, Munay, porque mucha gente se preguntará, a ver, por ejemplo, la Biblia es una canalización, se dice que es una inspiración, ¿no? Los evangelistas, bueno, más allá de todo lo que puedo hablar, a ver atrás de ya más adelante de política y tal, la Biblia del Antiguo Testamento parece que fue inspirada por Dios, es lo que se dice. El libro de conversaciones con Dios también, este autor también recibe digamos que canaliza esta voz, ¿no? Que él identifica con Dios, o el mismo Curso de Milagros, ¿no? Que también, que ahí con parece que es una psicóloga totalmente atea, que también empieza a recibir estos mensajes, y ella al principio no sabe ni qué. Ella no tenía, por ejemplo, esta historia que tienes tú y que nos vas a platicar, y ella estaba así de ¿qué es esto?, ¿no? Y al principio lo rechazó, al final ya lo aceptó, y bueno, el resultado fue bueno, ya se me fue el libro que acabo de decir. Bueno, Cosa, mira. exacto, el Curso de Milagros. Bueno, hoy estamos contigo y tenemos este libro que se llama Habla con Dios. Primero, platícame un poco de este background tuyo de niña, de toda esta historia que ya tenías previa a este libro, donde tienes esta experiencia que plasmas en este libro de Habla con Dios. Sí, de niña ya tenía, como bien dices, el contacto con lo que se llama el mundo invisible, el plano sutil, el mundo de la energía, una sensibilidad ya desarrollada, pero bueno, como todo niño lo vivía con naturalidad. Y como era muy callada, no se lo contaba a nadie, o sea que nadie sabía lo que yo percibía. Es más, por lo general, mis padres o los demás siempre decían que yo estaba en mi mundo, ¿no? Además era una niña muy solitaria,
me la pasaba escribiendo, leyendo y escribiendo, hablaba con lo que ellos consideraban mis amigos invisibles, que para mí no eran tan invisibles, pero y de hecho mi mejor amigo era un gato, Gillo se llamaba, que tenía una comunicación como si fuéramos buenos amigos, ¿no? O sea, es como que ese mundo mágico, por decirlo así, para mí era muy real. Okay. Y eso, la diferencia por ahí con otras personas es que siguió siendo ese mundo mágico real de toda la vida, ¿no? O sea, entonces ya cuando después fui creciendo, es como que estaba más disociada entre el mundo humano, bien humano, y ese mundo que para mí era el más real, pero que lo vivía, por supuesto, en profunda soledad, en el sentido soledad humana, me refiero, porque yo nunca me sentí sola, y lo que hacía era volcar todo eso que yo experimentaba o percibía a través de la escritura. Por eso no es que yo decidí ser escritora, sino que la escritura me acompañó de toda la vida, y la canalización al principio era como si la voz de la sabiduría se filtraba entre mis pensamientos, ¿no? O sea, pero al principio no era muy claro, eran mis propias conversaciones y eran preguntas que hacía, pero después, sí, ya más adelante, en determinado momento en donde tomo la decisión de descubrir por lo menos parte de ese misterio divino, además como ya era psicóloga y quería saber cómo funcionaba, ¿no? El aparato psíquico de Dios, o sea, aunque sea una parte de esa mente divina, ahí sí, ya tomé la decisión de ponerme a investigar y empecé a viajar, o sea, el camino me fue llevando también a estudiar la Biblia. En ese momento me cuestionaba, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo sé que esto realmente lo dictó Dios? Claro. ¿Y cómo lo interpreto, digamos, en función de...? Porque el tema más difícil es la interpretación que uno le hace a esa información que recibe, ¿no? Que es la parte, ahí es donde está nuestra parte humana. Así que sí, cuando viví la experiencia de la escritura canalizada, si bien era consciente que estaba viviendo una experiencia diferente a la forma que tenía de escribir, porque era casi al dictado. De hecho tuve una preparación previa a cómo se desarrolló en la diaria ese dictado y esa canalización, o sea que era consciente que estaba viviendo esa experiencia, pero como era parte de toda una serie de procesos, lo vivía con naturalidad. De hecho, yo no sabía que estaba escribiendo un libro, pensé que eran las respuestas que yo estaba buscando toda mi vida. El problema fue cuando en el último texto, que se llama Compartir el Trabajo, me entero que esos manuscritos se iban a convertir en un libro para compartir con la humanidad, ya que las respuestas canalizadas son universales, deben ser universales, porque todos los humanos vivimos las mismas experiencias en diferentes escenarios y de diferente manera, así que las respuestas también deben ser universales. Y ahí, bueno, ahí ya se me complicó porque yo estaba viviendo en el medio de la naturaleza, escribiendo todos los días en un escenario, obviamente, como lo es Capilla del Monte, que es un lugar hermoso acá en Argentina, entre las montañas, los cóndores, las águilas. Mi vida era eso, y volver con esos manuscritos a la ciudad para decir, bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo se convierte esto en un libro? Ya fue otra parte de la experiencia que también fue muy interesante cuando uno lo ve para atrás, ¿no? Cuando lo vive, ahí ya está la parte humana que también aparece. Pero fue una experiencia, sí, como bien dices, muchos autores lo han vivido y hoy por hoy cada vez más personas viven la experiencia de canalizar, de recibir información, de desarrollar la intuición. Sí. Vuelvo a repetir, la parte más difícil es cuando hay que interpretar eso o cómo lo llevo a la vida cotidiana, ¿no? Señales recibimos todos cada vez más y cada vez más el alma empieza a conectar a cada persona con la sabiduría que hay ya dentro de cada uno. Así que va a ser una experiencia cada vez más normal o más natural para todos, ¿no? Así que tal cual, como dices. Ok. Oye, Munay, a ver, ¿por qué Munay? Porque ese no es tu nombre. Bueno, Munay, bueno, cuando escribí Habla con Dios, que la experiencia fue en el 2008, porque de hecho la primera publicación fue en el 2012. Bueno, ahí recibo el nombre de Munay que iba a ser el nombre, mi nuevo nombre, como un nacimiento, una iniciación, como un nuevo camino en mi vida, que iba a ser un canal
entre lo humano y lo divino, digamos, ¿no? Y recibo ese nombre. Yo después lo googleo y me entero qué significa Munay, me pareció hermoso, que es amor como conciencia divina, y de hecho también es la integración del humano y lo divino. Por eso después creo una metodología más adelante. Esta experiencia la tuve en el 2008 y en el 2017, 18, termino creando una metodología que se llama Método Munay, que es la integración de lo humano y lo divino, porque todas estas experiencias que yo viví toda mi vida, las vivía como disociadas, ¿no? Como en universos paralelos, y llegó un momento en donde quería vivir más experiencias humanas, o sea, fue una experiencia puntual que tuve en donde empecé a conectar con personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y los relatos contaban todo lo que vivían en esas experiencias. Y eso fue un shock para mí, porque yo ahí me di cuenta que lo que yo vivía cotidianamente era lo que relataban esas personas, o sea, el estado que yo vivía en esos universos paralelos, por decirlo, o en esas conexiones, era lo que iba a vivir cuando me iba a morir. Entonces en ese momento yo dije, bueno, si ya estoy viviendo en vida lo que voy a vivir después que me muera, prefiero vivir más lo humano, porque después no lo voy a poder vivir cuando esté del otro lado. Entonces ahí yo dije, bueno, voy a crear una metodología que integre todas estas realidades en las que yo vivo, para también después compartirlo con las personas de una manera más, bajarlo a la tierra, a un lenguaje lo más simple posible. Y por eso le pongo Método Munay. Y para terminar la anécdota, porque claro, yo me tatué acá el nombre Munay, y cuando la gente me dice, viste, me pregunta cómo me llamo, y tener mi nombre tatuado es raro, pero en realidad cuando recibo ese nombre y después cuando lo hago en carne en mí, o sea, cuando yo logro vibrar en esa frecuencia, o sea, es como estar a la altura, por decirlo así, de ese nombre que me había sido dado, lo tatúo como una manera de hacerlo carne, y bueno, y ya la mayoría me llama Munay. Y me encanta, bien. Además, es hermoso. Perfecto, sí, es muy hermoso. Ahora, Munay, hablabas de esta cosa, esta gran dificultad a la que te enfrentaste, que es la interpretación, y cómo saber si lo que estabas recibiendo era la voz de tu propia mente o la voz de esta gran entidad, la fuente del universo o Dios, ¿no? Claro, bueno, a ver, son varias. Cuando, primero y principal, tengo que decir que como yo ya de manera natural recibí esa información, después descubrí que eso se llama telepatía, es un estado de conciencia. Después cuando fui psicóloga y fui investigando los nuevos descubrimientos, porque de hecho en la carrera de psicología de estas cosas yo no me enteré, pero la psicología moderna ya sí, ¿no? La psicología transpersonal, la física cuántica ya empieza a hablar de universos paralelos, de estados de conciencia, entonces ahí ya fue poder ponerle nombre a eso que yo vivía naturalmente. Entonces, por un lado, para mí era una experiencia natural, pero después, claro, me daba cuenta que las personas no vivían eso por cómo hablaban, o bueno, después cuando fui psicóloga y atendí durante muchos años a pacientes, conocía su realidad más íntima y no pensaban como yo pensaba, no se hacían las preguntas que yo hacía. Okay. Entonces ahí me di cuenta que obviamente no. Pero tampoco tuve nunca, hasta hace poco, que ahí sí, pero durante toda mi vida lo vivía con tanta naturalidad que no necesitaba ni contárselo a nadie, por eso me la pasaba escribiendo. Y cómo me daba cuenta que en esas conversaciones, cuál era el mensaje canalizado o la voz de Dios, no solo de Dios, sino de otros, porque desde la telepatía o desde la canalización uno puede recibir información de muchas otras realidades, por decirlo así. De hecho, el título de mi libro me lo dio una paciente que había fallecido. O sea, mi manera de describirlo es, primero, la información. Cuando es una información canalizada, es una información que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Por eso la información ya de por sí me genera un impacto emocional, un poco de sorpresa y un poco así como de wow, ¿no? O sea, como el eureka, claro, o sea, como algo que me ayuda. Es como si ahí me desdoblara y la información me viene y soy yo la que lo recibo, ¿no? Somos dos en uno. Y la información canalizada es una información, vuelvo a repetirte, que nunca se me hubiera ocurrido, de un estado de conciencia que sobrepasa lo humano, digamos, que es más, me ayuda a mí como humano a comprender la vida.
hay una sensación a nivel como de resonancia, ¿no? Como de emocional, no sé, como de expansión y como de bienestar, o sea, es algo que te viene, o sea, nunca puede ser provocado porque eso no, o sea, como que uno lo recibe, ¿sí? Sí. Es muy sutil todo esto, ¿no? O sea, imagínate que para escribir todo lo que escribí de manera manuscrita además, había veces que sí, que escribía, iba leyendo y a veces lloraba porque me emocionaba lo que estaba escribiendo, prácticamente la mano iba sola, hubo una preparación también para eso. Era una experiencia extraordinaria, pero yo la vivía igual en su momento con naturalidad, dentro de lo extraordinario, con naturalidad. Y otra cosa más que te quería comentar a tu pregunta, sí, no, en realidad es eso, cómo nos damos cuenta que estamos canalizando es Claro. por el tipo de información y por lo que sentimos, por la resonancia, por cómo... Y después, en mi caso, como hice muchos trabajos de análisis, o sea, quería conocer mucho mi inconsciente, porque imagínate que todo esto lo recibo a nivel mental. Y en la mente ya de por sí hay una maraña de pensamientos, Claro. un parloteo. Entonces yo necesité vaciar mi mente en el sentido de hacer consciente lo inconsciente. Iba 3 veces por semana al diván, o sea que me analicé, así como dije, no, quiero ir a lo profundo para que esa voz que me hablaba a través del pensamiento fuera cada vez más clara, no tuviera tanta interferencia. Y lo logré al punto de que hoy ya no necesito escribir para que los pensamientos se acomoden, sino que cuando recibo una información es muy clara, no hay interferencia, ¿no? O sea, es como en directo. Y lo que sí me cuesta, y es la parte humana, es después aplicar eso. O sea, como esa información, ok, ahora claro. la vamos a aplicar en la diaria, o bueno, porque bueno, después, salvo que tengas otras personas que vivan exactamente lo mismo, que ahora estoy conociendo gracias a todas estas entrevistas, porque si no, bueno, uno está solo con esas experiencias. Entonces, a veces esa es la parte también difícil, ¿no? De no poder hablar con otro así como de igual a igual, porque otro no lo va a entender. Si otro no lo vivió, no lo va a entender. Pero vuelvo a repetir, cada vez más personas lo están viviendo, así que ahora soy yo la que puedo acompañar a otros para mostrarles el camino, ¿no? De cuándo lo están imaginando o cuándo realmente lo están recibiendo, qué hacer con eso y poner el punto justo, porque lo que yo veo como riesgo, lo veo, porque ahora es toda una movida hay mucho, ¿no? Canales de registros akáshicos, bueno, como todo este tipo de... Lo que veo que muchas personas que están en eso se quedan muy ahí, ¿no? Con las señales, con lo que reciben, con lo que... Y yo me gustaría preguntarles cómo es su día a día, sus vínculos, su economía, su sexualidad, el amor, porque si todo eso después no haces uso en tu parte humana, te quedas como muy en planos separados y hasta casi la mente, el ego lo usa a veces para distraerse, ¿no? Como una excusa. Así que es como un punto, hay que buscar el punto justo. Ok, ahora hablabas de muchos mensajes, ¿no? Que te empezaron y que los recibías desde niña y etcétera, pero y de una forma muy natural. Ahora, ¿cuáles son los mensajes más importantes que ubicas dentro digo, son muchísimos, si vamos al índice del libro, vaya que son muchos y muy importantes, pero ¿tú cuáles dirías que son los que pondrías así como remarcados? Wow, el más importante, que además me lo tengo que recordar, porque es tan importante que lo olvido, okay. Que es esto de que no existe el equívoco ni el error, ¿no? O sea, de mi parte siempre como perfeccionista de lo que debería haber hecho, no debería haber hecho, lo que está bien, lo que está mal, y que también el perfeccionismo esconde el miedo, ¿no? Como subir una manera de hacer las cosas cuando en realidad uno va viviendo la vida. Entonces, cuando se me explicó que el alma ya diseña antes de nacer una vida potencial para vivir una serie de experiencias, ahí se habla de la perfección, de cómo sucede todo
como tiene que suceder. Ajá. Y también nuestro libre albedrío sería cómo vivo eso que ya planeé antes de nacer. O sea, no hay mucho más, es muy poquito el libre albedrío en cuanto a que yo creo todo el tiempo. Sí, puedo crear mi realidad, pero sobre lo que ya creé antes de lo que ya fue creado, por decirlo así, Claro. antes de nacer. También otro de los mensajes que me marcó mucho es, porque mi pregunta era, bueno, ¿cómo participa Dios en la vida humana? ¿No? ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, le voy a pedir a Dios a ver si Dios quiere, si no quiere, y digo, bueno, ¿cómo sé si quiere, no quiere? ¿Cómo sé si, o por qué no va a querer lo que yo quiero? ¿No? Claro. Era una cosa que... Y uno de los primeros textos, no sé si es el primero, que dice, la voluntad de Dios ya fue cumplida, tiene que ver con que Dios, la voluntad de Dios fue crearnos a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, desde ese lugar ya fue cumplida. Todo lo que nosotros vengamos después a experimentar no tiene que ver con su voluntad, sino con la nuestra. Sí podemos contar con su ayuda y su asistencia cuando se la pedimos, pero no para que nos cumpla tal cosa que queremos, sino para que nos dé las herramientas para crear eso que queremos crear. Y si no sucede, por lo menos que nos dé la comprensión de por qué o para qué están sucediendo las cosas que no queremos que nos sucedan. Claro. O sea, podemos pedir su asistencia como colaborador, no para que él haga, porque si no es como que también, viste, mucha gente dice, bueno, será que Dios no quiere, no, bueno, va a tener que hacer algo. Nos quitamos responsabilidad, ¿no? Claro, totalmente. Pero el que no existe el equívoco y el error es una de las cosas que, como a mí me daba tanta vuelta en la cabeza y hice tantas cosas, entonces por momentos decía, no, estoy perdiendo tiempo por acá o tendría que ir por allá, y en determinado momento, cuando creé incluso la metodología y lo que vino después, me di cuenta que todos esos caminos que parecían separados o diferentes se terminaban uniendo en un punto en común, y cada camino me había dado la herramienta que necesitaba para lo que después iba a terminar desarrollando. Ajá. Así que todo estaba ahí por algo, ¿no? Claro, así que esos mensajes, bueno, la planificación del alma, después los mensajes que más cuando los releo me emocionan, es donde Dios me expresa que Él siempre está que siempre está con nosotros, ¿no? Yo estoy siempre a tu lado, o cuando yo por ahí le replanteaba la palabra es otra, es como que le retrucaba, o sea, como por qué me había abandonado, me había dejado sola en algunos momentos que uno le reclamabas. Claro, entonces mientras escribía me decía que yo estoy siempre a tu lado, nunca me olvido de ti, ¿no será que tú te olvidas de mí? Y es ahí en donde nos damos cuenta que le pedimos a Dios en realidad lo que nosotros hacemos, porque cuando nos conectamos con lo divino, en esa presencia nos damos cuenta que no estamos separados. Lo que pasa es que después, claro, seguimos con la diaria y nos olvidamos, y es todo el tiempo olvidar, para que después ya el recuerdo pase a ser algo hasta natural, ¿no? En donde no necesitemos todo el tiempo recordar que somos eso, que somos la divinidad, y que somos parte de esa unicidad llamada Dios, vida, universo. Claro. Pero sí, esos realmente me marcaron. Hay un montón, ¿no? Podría hablar de mucho amor. Si estás preparado para morir, quien está preparado para morir está preparado para vivir. El tema de la muerte, ¿no? Como es un tema que asusta tanto a las personas que prefieren no hablar. Y sin embargo hay culturas que celebran la muerte porque saben hacia dónde se va el alma. Así que eso también fue hermoso comprender esa parte de la experiencia que todos vamos a vivir. ¿Qué comprendiste de esa experiencia? ¿Qué es lo que ahí llegó de mensajes sobre la muerte? ¿Qué es? ¿A dónde vamos? Etcétera. Bueno, por un lado, el hecho de que así como vives tu muerte, así habrás vivido tu vida. O sea, no es cualquier muerte la que vive una persona, ¿no? Okay. Que tiene que ver justamente con cómo viviste tu vida, cómo vas a hacer ese paso hacia el otro lado. Esto de estar preparado para morir, en el sentido de comprender la muerte, es lo que te va a permitir comprender la vida y vivirla desde la celebración, ¿no? O sea, el hecho de no querer saber sobre eso hace que la gente viva con temor y asustada y con, bueno,
ansiedad, angustia y todos los dramas humanos. Sí. Después, en realidad después yo, a ver, ahí esos textos fueron más un recordatorio porque yo tuve experiencias, tuve una experiencia del desprendimiento del alma en el cuerpo físico. De hecho, ahí comprobé que el alma puede desprenderse y no necesariamente, o sea, el cuerpo tiene que morir, pero en esa experiencia que fue, no sé cuánto habrá durado y fue algo que me sucedió, sentí lo que muchas personas describen en ese momento de experiencia cercana a la muerte, ¿no? Primero no hay palabra para describir lo que se siente. O sea, si te digo que es hermoso, es poco. Si te digo que es placentero, es poco. O sea, no hay palabra humana para describir ese estado de expansión, porque es como que el alma, al ya no estar en contacto con la densidad de la materia, está liberada. Es como si se expandiera, claro, es como si se expandiera y sos el todo, pero a su vez sos vos, pero sos el todo, sentís ese vacío, esa vacuidad, pero no es un vacío de la nada, sino es una sensación de vacío llena del todo, esa paz que es indescriptible. Bueno, es un estado que mientras yo lo viví, no sé cuánto habrá durado, pero me acuerdo que pensé, porque la mente sigue estando ahí, como estado de conciencia, pero ya más expandido, digamos, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento pensé, digo, esto es lo que se vive al morir, y la pregunta que me surgió ahí es, ¿por qué no se le puede dar a todas las personas la posibilidad de vivir lo que yo estaba viviendo? Porque nadie más tendría miedo a la muerte. O sea, si todos vivieran eso, y después la respuesta que me vino mucho después es que si todos vivieran esa experiencia, fracasaría lo que se llama el instinto de supervivencia. O sea, justamente tenerle cierto temor a la muerte permite aferrarse más a la vida, ¿no? Claro. Entonces, está bien no saberlo. Pero sí, esa experiencia fue tan placentera, que obviamente nunca más me generó sufrimiento pensar que alguien se iba a morir o se moría. Sí, obviamente es el dolor que se puede generar de saber que ya no va a estar más esa persona, o si quedó algo pendiente por decir, pero bueno, yo como la conexión con los otros planos las tuve siempre. No, o sea, no es que se sabía que la vida continuaba de otra manera, ¿no? Pero sí, la muerte, me cuesta decirlo esto porque más en este contexto, la muerte es hermosa como experiencia. Por supuesto, acá sí tengo que hacer depende del estado de conciencia que se muera una persona, va a ser hermosa o va a ser media perturbadora, ¿sí? Porque también eso es verdad. Pero bueno, por eso hay que prepararse para morir, en el sentido de conectarse con nuestro espíritu, amar, ¿no? O sea, vinimos para eso. Claro. El famoso juicio final no es que nos van a juzgar, sino que es la misma alma que cuando pasa al otro plano, es como si ya al expandirse en conciencia supiera más cosas, por decirlo así, y lo primero que reconoce nuestra alma es lo esencial, ¿no? Y el arrepentimiento de no haber amado, de lo que no hizo, pero que tiene que ver ni más ni menos con el amor. El amor no como apego, no como sentimiento, sino como conciencia universal, como conciencia divina. Así que si tuviera que resumir en una palabra, ¿para qué vinimos? Para amar. Y el primer amor es hacia uno mismo, ¿no? También, porque no hay mayor acto de crueldad que el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Y eso también me lo tengo que recordar porque a veces me pasa, ¿no? De decir, bueno, estoy viviendo una experiencia, no existe el equivoco y el error, estamos probando, estamos experimentando. Si lo hacemos desde el amor, no pasa nada porque es parte del juego. Así es. Ahora nosotros... Perdón, está haciendo ruido, está haciendo ruido, ¿no? ¿O no? Me entra unos mensajes y lo voy a apagar en el celular. ¿O no? Está muy bien. Algo se oye, pero no afecta. No afecta ¿no molesta? Nada. Perfecto. No. Listo. Oye, hablaste de cómo es esta participación de Dios en nuestras vidas y etcétera, pero hay otra pregunta que te hiciste y es, ¿cuál es mi función en el plan perfecto de la creación? Esa es una gran pregunta. Y la otra, que es la felicidad, que yo creo que todo el mundo
Se la he hecho alguna vez. Wow. Bueno, empiezo por orden. Mi función en el plan perfecto de la creación. Ahí está. Te lo podría decirte un montón de cosas, pero lo primero que me viene, que comprendí, es, viste que a veces nosotros nos sentimos como insignificantes o como, ¿no? Como, claro, entre los 8.000 millones de personas que existen en el planeta, bueno, ser algo más o alguien más, ¿qué importa? Bueno, no, importa y mucho. De hecho, cuando vemos física cuántica o cuando comprendemos cómo funciona la energía, cómo todo está interconectado, cómo hay un efecto dominó hasta con nuestros pensamientos, entonces vemos ahí el poder que tenemos y cómo realmente nuestra participación cuenta. Entonces ya no es lo mismo que estemos o no estemos, además para algo vinimos. Entonces el plan perfecto de la creación tiene que ver con esto de pensar a Dios como inteligencia. Y dentro de lo que es la inteligencia de Dios, todo sucede como tiene que suceder, de ahí la perfección. Y eso no significa que sea ni bueno ni malo, sino que sucede, es como un rompecabezas, cada parte encaja donde tiene que encajar. Claro. Y al ser nosotros parte de ese rompecabezas, para usar la misma metáfora, somos imprescindibles. O sea, no es lo mismo si no hacemos nuestra parte, falta algo. O sea, realmente es así. Entonces, tomar la importancia que tenemos como participación en este juego de la vida es también responsabilizarnos de que por algo elegimos venir. Hay gente que dice, yo no elegí venir. Bueno, no estás conectado mucho con tu alma, porque cuando te conectas con el alma, intuís que no es accidental que estés acá y todo lo que estás viviendo, ¿no? Así que nuestra participación es nuestra responsabilidad como creadores, al ser creados a imagen y semejanza del Creador, también somos creadores. Y vivir la vida con responsabilidad es eso, ¿no? Preguntarnos qué queremos hacer, cómo queremos vivir la vida y dejar de excusarnos, porque ante las situaciones más adversas o que parecen que realmente no hay salida, siempre hay una salida. Y si nos conectamos con la mente de Dios, más todavía, porque nos va a mostrar más posibilidades que a nivel humano no vemos o no se nos ocurre, ¿no? Así que eso, te podría hablar de más cosas en cuanto a la pregunta, pero eso creo que es la parte más importante, de saber que realmente nuestra parte cuenta, tanto por lo que hacemos como por lo que no hacemos, o sea, por acción y por omisión también, ¿no? O sea que es importante. Y de ahí la pregunta de nuestro propósito. Hay un propósito universal por el cual todas las almas vinimos, pero después hay un propósito individual que es importante descubrir, porque ahí va a estar nuestro aporte diferencial al mundo. Hay un aporte que cada uno hace a su manera, en su estilo, y que es único y repetible, y que realmente ya pasa a ser hasta una obligación de, bueno, descubrirlo, y si no se te ocurre, inventarlo, que después se te va a manifestar, o sea, después se manifiesta, ¿no? Entonces, te vas a arrepentir cuando estés del otro lado, decir, ay, eché a perder, nunca se echa a perder, pero es una manera de decir, ¿no? De esta experiencia que cada uno pidió venir. Y la felicidad, sí, es una pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Todos buscamos ser felices y en realidad al principio seguimos el modelo que nos venden, ¿no? Tenés que tener esto, bueno, el tener títulos, tener belleza, tener dinero, tener reconocimiento, tener. La verdad es que cuando lo buscamos, yo también fui por ese camino y cada vez que obtenía lo que supuestamente me iba a dar felicidad, no me daba felicidad. Entonces ahí llegó un momento que yo dije, bueno, no es por acá, no es por acá, no es por acá. Y la verdad es que cuando tocamos fondo, o sea, cuando vivimos experiencias que nos dejan ahí como al límite de no entender o de no saber, ahí se abre un camino nuevo para abrir la pregunta de quiénes somos, para qué estamos acá y de qué se trata la vida, que son las preguntas fundamentales. Y la felicidad, lo que yo descubrí, lo que también se me dijo y ahí canalicé, es que es un estado de conciencia, es que es un estado del ser. Lo que pasa es que a nivel humano confundimos la felicidad con el puro placer, claro, que son dos cosas diferentes. O sea, no todo lo que nos da placer nos va a hacer feliz. Y la felicidad no necesariamente tiene que ver con el placer. Podemos, por ejemplo, sentirnos tristes y
cuando nos permitimos llorar la tristeza, cuando nos permitimos hacernos vulnerables, también estamos viviendo la felicidad como estado de conciencia, disfrutando de la tristeza. Sé que suena raro a nivel humano, porque es como que no, es mala, la tristeza es mala. Y no, si se te murió alguien, si perdiste algo, si algo se terminó, vas a sentir tristeza. Y llorar la tristeza es una manera de honrar eso que ya no está, y también conectar con la sabiduría que te trae la tristeza, la información que te trae la tristeza. Y cuando puedas llorar la tristeza, también vas a poder disfrutar de la alegría, porque son los contrastes en la vida humana, no es uno sin el otro. Y todo ese combo es un estado de felicidad. O sea, disfrutar, la palabra disfrutar significa dar frutos, disfrutar viviendo lo que hay que vivir. Cuando hay que llorar, se llora, cuando hay que reír, se ríe, cuando hay que estar tranquilo, se está tranquilo, cuando, o sea, son todas partes de la misma dramatización de esta ficción llamada vida humana. Eso es por lo menos lo que más me caló hondo para recordármelo y para comprender que es por ahí. Y después sí, buscar los placeres, porque obviamente a nivel humano está bien, no, es lindo disfrutar de eso, pero también a su justa medida, porque el placer genera el apego después de eso, la dependencia, y la verdad es que si nos damos una vuelta por el cementerio vemos que ni siquiera nos llevamos el cuerpo, así que sí. Hay que disfrutar, pero no olvidarnos que no somos un cuerpo, que el placer es parte de es como un condimento, pero bueno, eso. Ok, y bueno, viene otra gran pregunta que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, y es el mal. Sí, en este contexto que tú dices que todo es perfecto, el plan divino es perfecto y todo está acomodado como un gran rompecabezas, el mal entonces también tiene una función. Platícanos de este gran tema. Bueno, ahí siempre me recuerdo el comentario de Einstein, ¿no? A mí me encanta Einstein porque él fue también un buscador de su frase, quiero saber lo que piensa Dios, lo demás son detalles, ¿no? O esto de Dios no juega a los dados. Y cuenta la historia, supuestamente, digo, la anécdota, que un profesor le preguntó a Einstein, en realidad a la clase donde estaba Albert, si existía el mal. Y Albert dijo que no. Y entonces la respuesta que dio fue que en realidad, así como no existe el frío, en términos físicos, el frío es la ausencia de calor. Y el mal es la ausencia del amor, ¿no? Es realmente. Y como psicóloga, conociendo cómo funciona el psiquismo, conociendo cómo funcionan las estructuras psíquicas, un violador, un asesino, o sea, la persona más, entre comillas, malvada que pueda existir, no nació malvada. Todos los niños son puro amor, son pura pulsión de vida. Lo que se hace con ese niño en los primeros años de vida genera la estructuración psíquica que sea un neurótico, psicótico, perverso. Dentro de los perversos están todos los asesinos, violadores, todo lo que se te ocurra. Pero bueno, o sea, es la estructuración de un psiquismo en función de lo que vivió ese bebé, que era pura inocencia, y que él se transformó en eso. Eso no lo hace culpable, pero sí lo hace responsable, obviamente, ¿no? Si hay un asesino no lo podemos dejar que siga matando gente, pero digo, no es que esa persona tiene la intención, se levantó una mañana y dijo, voy a matar porque soy malo, no. O sea, ya tiene que ver con otra cosa, y desde ese lugar no, la maldad no existe. Lo que pasa es que hay experiencias, y por ejemplo esas u otras actitudes humanas que bueno, que es como que por más que incluso yo teniendo esta información, sabiendo que todo es parte de lo que vive esa persona, que tiene que ver con el desamor, con el miedo, y igual así todo se siente como la maldad a veces, como el dolo, ¿no? Como se dice en abogacía, la mala intención. Sí. Y yo lo veo también como mentes más perturbadas, ¿no? Como psicóloga, porque, a ver, todo ser humano quiere ser feliz. Aún el asesino, el violador, que sea, está buscando cierta, entre comillas, felicidad o placer en algo que obviamente nunca le va a dar felicidad y placer.
ahí ya si me tengo que meter en términos más académicos, cuando, por ejemplo, estas personas cometen esos actos, Sí. sienten cierto goce, pero se dice que es un goce tanático, que es como un goce podrido, o sea, no son felices haciendo eso. Ajá. Sí hay un disfrute, por decirlo así, pero desde una mente pervertida y de una persona que está totalmente enajenada, ¿no? O sea, que nunca va a ser feliz. La felicidad tiene que ver con otra cosa. Como dije hace un rato, con un estado de conciencia, con la conexión con el ser, con la conexión con el amor y con otra cosa. Así que eso es lo que yo también comprendí y me dio como cierta tranquilidad, porque pensar en la maldad como la maldad en sí, es como la gente que cree en el diablo, ¿no? O sea, es como, yo digo, ay, qué terrible creer en eso, porque vivís atormentado porque, claro. Y asustado, ¿no? Tremendo. Pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Entonces el mal sería otro estado de conciencia. Claro, tal cual, es otro estado de conciencia de la desconexión con el ser. De hecho, se dice que hay personas desalmadas, que su alma ya no está ahí, que son como cuerpos tomados. Esto parece como una especie de exorcismo, pero muchos psiquiatras, incluso modernos, a la esquizofrenia, a ciertas estructuras psicopatológicas, las ven como cuerpos tomados por otras entidades o energías, en donde la persona ya no tiene capacidad el hacernos preguntas, si bien a veces a las personas, viste, la duda no nos gusta, pero es una buena señal de salud mental, claro. Porque la capacidad de hacerte preguntas, de dudar, de replantearte, bueno, te permite mantener en la conexión y avanzar. Cuando no te haces ninguna pregunta, cuando ya estás totalmente desconectado, y ahí sí, estamos hablando ya de otra cosa. Pero sí, podríamos decir que es la ausencia del amor, la desconexión, y es otro estado de conciencia, mucho más involucionado sería, ¿no? Mucho más primitivo, por decirlo. Claro. Y ahorita voy a seguir con otros temas relativos a estos mensajes, pero me gustaría que me dieras tu opinión, porque decías al principio, este tipo de experiencias de canalizaciones cada vez son más, como tú dices. Vemos libros, vemos personas que dan su testimonio y etcétera. ¿Por qué crees que Dios está eligiendo, digamos que esta vía para llegar, para comunicarse? Primero está escrito, esto está, a ver, así como en el 2018, cuando creo la metodología, así como recibo información de lo que iba a pasar el 2020, tal cual. O sea, no se me habló del nombre, no quiero mencionarlo porque a veces se lo censuran en algunos lugares, pero no se me dio el nombre de lo que... no, listo, COVID o virus, no. Pero sí se me describió todo, se me dijo que se demostró que el 2020 iba a ser el año de mayor caos y crisis a nivel mundial, que se iban a empezar a caer todas las estructuras dogmáticas, los famosos 4 jinetes del apocalipsis, economía, política, religión, ciencia, iba a empezar a caer, a desmoronarse esas estructuras, porque iba a empezar a caerse lo que ya no funcionaba, porque también se iba a empezar a poner al descubierto la mentira de la verdad. O sea, todo iba a empezar a precipitarse mucho más rápido. Las personas, me acuerdo que eso me impactó cuando después pasó lo del 2020, porque en ese momento se me dijo que las personas iban a estar acorraladas frente a su propia oscuridad, o sea que nadie se iba a poder escapar de sí mismo. Hasta antes de la pandemia había personas que elegían, bueno, un camino más espiritual, otros no, se distraían, pero estar todos encerrados consigo mismo o con los que tenía que estar que no quería estar, y se iba a poner, era la mejor manera de que salga a la luz la oscuridad como la sombra, como lo no resuelto, como aquello que estaba pendiente. Además, la pandemia también trajo el reconocimiento de la única certeza que podemos tener, que es que nos vamos a morir, de lo que menos quiere saber el ser humano. Entonces ahí es también poner en evidencia que somos tan vulnerables a nivel humano, que por más que creamos que podemos tener bajo control, que el dinero puede comprar, que el poder, no, eso frente a la muerte nada alcanza. Entonces, bueno, se me dijo eso, se me dijo que
ese fin del mundo, ese apocalipsis significa poner al descubierto lo oculto, iba a ser el final, el inicio de un final, o el final de las dos caras de la misma moneda. O sea, se iba a terminar el mundo como se venía viviendo, claro, porque a partir de los próximos años, décadas, iba a haber un regeneramiento del ser humano hacia la nueva humanidad, hacia el nuevo mundo. De hecho, yo me enteré muy ahí en esa fecha que formaba parte de un grupo llamado Índigos Cristal. De hecho, uno de mis próximos libros se llama La nueva raza humana, porque ahí también se me dijo que parte de mi misión era acompañar a las personas en ese proceso de transición, explicando todos esos procesos, porque además como yo venía estudiando ya mi propia mente, que es la mente del futuro, donde van a tener esos poderes psíquicos, telepatía, clarividencia, clarisensibilidad, manipulación de la energía, hay muchos dones y talentos que van a empezar a despertar, ya están despertando. Pero claro, si las personas no saben ni cómo funciona su mente, eso puede en algunos casos generar confusión. Claro. Entonces también es todo un tema. Y a su vez acompañar a estos seres, porque hay índigos que no saben que son índigos, porque hay cristal, o sea, esos son nombres que los puso la ciencia moderna cuando empezó a investigar esta otra forma de percibir la realidad, estos dones y talentos que son cada vez más normales, entre comillas. También acompañar a esos seres para explicarles, en mi caso como psicóloga, mi aporte diferencial es cómo funciona la mente en esos estados y cómo integrarlo en la vida humana. Claro. Porque, te vuelvo a repetir, o sea, la telepatía es maravillosa, pero si no lo tenés integrado con toda tu experiencia humana, puede ser muy perturbadora. O sea, yo fui una persona muy solitaria, porque realmente era para mí terrible estar en grupos, en reuniones, y percibir lo que sentía todo el mundo. Y yo tampoco sabía que estaba percibiendo lo de los demás, me sentía mal. Okay. Me sentía mal, me tenía que ir, me angustiaba, por ahí estaba con alguien y me daba cuenta que me estaba recontra mintiendo, manipulando y no se lo podía decir. O sea, era muy complicado para mí manejar eso porque no sabía bien lo que me pasaba y no sabía para qué me pasaba eso. Entonces, realmente nunca... No, esa parte de la vida humana no la podía, me la perdí en el sentido de que no la pude experimentar. Ahora sí, porque ya sé qué hacer con eso y cómo manejar eso. Pero bueno, a la respuesta es esta. Todo esto que te conté es porque van a empezar también en conjunto a despertar estos poderes psíquicos, okay, que son formas de utilizar la mente más parecida a la gran mente universal que es la mente de Dios, ¿sí? De hecho, se dice que estamos en la mente de Dios. Entonces, empezar a utilizar esos atributos divinos, para eso es como allanar el camino, limpiar, es como decir, bueno, para que algo nuevo surja, lo que ya no funciona tiene que morir, tiene que caer, y tenemos que limpiar todo eso, porque no se pueden despertar, o mejor dicho, no conviene, no digo que no se pueda, no conviene que esa mente se despierte en una mente perturbada todavía, o okay, en una mente con miedo, o en una mente que todavía tiene dolores y rencores, entonces es como un proceso. Limpiar lo viejo, sanar los dolores, comprender la experiencia humana, y ahí va despertándose lo otro. En un futuro, no te puedo decir cuándo, pero hay muchas películas que muestran en donde las personas ya no necesitan hablar, porque todo telepatía, manipulación de la energía, de hecho yo he visto desmaterializarse las famosas puertas dimensionales, las viví, o sea, no me lo contaron. Por suerte, como investigaba, podía corroborar lo que vivía con lo que la ciencia explicaba. Einstein también hablaba de eso. Eso en un futuro va a ser normal, digamos, ¿no? Y creo, esto lo sé porque lo he visto en algunos documentales, pero no puedo hablar de eso porque no tengo tanta información, que en otra época, la Atlántida, se dice, ¿no? La Atlantis, o sea, ya claro, existía, los humanos vivían de esa manera, ¿no? O sea, es como volver a lo que hace mucho tiempo atrás fue parte de la normalidad también. Así que es la famosa era dorada la que se viene, ¿no? La era de las deidades, donde los humanos van a vivir en un estado de divinidad, ¿no? Accediendo a su deidad. Pero para eso hay que hacer todo un trabajo de depuración, de comprensión, de integración.
de responsabilidad también, ¿no? Porque si queremos vivir a ese nivel, tenemos que responder por eso también. Y eso ya significa no culpar a los demás, no juzgar a nadie, no competir, confiar, o sea, es un trabajo. Pero vamos hacia eso, y ya no es el que quiere, es eso. Por eso los que ya habrán decidido partir de este plano, se están yendo, los que también las almas ya habrán diseñado este momento para seguir el juego y tal vez volver en otro momento, eso ya es el misterio de cada alma, ¿no? Pero vamos a esa famosa quinta dimensión, que es un estado de conciencia divino, en donde la vida realmente va a ser maravillosa. Entonces digamos que Dios está eligiendo estos canales para que estemos preparados para lo que viene. Sí, yo igual, cuando me preguntan eso, dice como si sos el elegido. Yo creo, porque esa parte, yo creo que es como un pacto que uno hace antes de nacer. O sea, uno se eligió a sí mismo, o sea, no sé cómo habrá sido esa charla con Dios, pero me la imagino así, ¿no? Porque no creo en que Dios elige a algunos como los elegidos. La verdad es que no lo veo así al juego. Me hace acordar la escena de, no sé si viste Matrix, cuando Neo va a la pitonisa a preguntar si era el elegido. Y la pitonisa le dice que no. Y en realidad sí, pero era como para que tuviera que cuando tenía que actuar como el elegido, actuara sin ese condicionamiento de que era el elegido. Entonces, creo que en la vida es así, es como tenemos nuestra parte como co-creadores, como descubridores de lo que ya creó nuestra alma, y a su vez con esa otra parte del equipo que tiene que ver con lo divino, con el mundo de la energía, también en algún reino angelical, bueno, todo tiene vida, toda esa energía, y por ejemplo para mí vivir en medio de la naturaleza era conectarme, hasta me conectaba más telepáticamente con los animales, con los árboles, con la Pachamama, me comunicaba mucho más que con las personas, digamos, ¿no? La película Avatar describe lo que yo viví varios años en medio de la naturaleza y realmente fueron uno de mis mejores años de mi vida, ¿no? Pero sí, digamos que parte a la respuesta a tu pregunta estaba escrito como parte de la planificación que personas ya vinieran a comunicar. Bueno, Jesús fue uno de los grandes, ¿no? Que marcó también con su mensaje el camino hacia el amor y hacia todas las enseñanzas que dejó. Cada uno viene a colaborar con esa parte de anunciar lo nuevo, ¿no? De anunciar lo nuevo. Pero ahora ya cada vez más, ya se puede escuchar. Si yo hablaba de esto tiempo atrás y me quemaban en la hoguera. Es más, me costó, el libro lo escribí hace 13 años atrás y recién ahora estoy hablando de esto. O sea, porque cuando salió por primera vez yo no podía, no se me ocurría hablar de esto, ¿no? O sea, era como... y ahora sí, porque ya la gente empieza a entender que Dios no es religión, o que las religiones son las religiones no las creó Dios, las creó el ser humano para tratar de comprender a Dios y también lo usó para manipular, y etc. Y cada vez más las personas, los mensajes que llegan en definitiva terminan en el mismo punto, ¿no? Acceder a lo divino, acceder a ese estado de conciencia, a esa vida extraordinaria. Las neurociencias lo hablan cuando muestran cómo el cerebro puede tener otras funciones que antes no se creía. Cada uno en su área está mostrando que algo está pasando que empieza a trascenderse los límites que antes se creían como posibles o imposibles, o como normal o anormal. Así que hacia eso vamos, y eso es una buena noticia. Claro. Claro, y Muna, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero me gustaría cerrar esta conversación con otra pregunta que también se ha hecho el ser humano a lo largo desde que el ser humano es ser humano, se lo ha preguntado, y es, ok, sí, mi propósito individual, el propósito en general, pero ¿por qué, para qué Dios se manifiesta en nosotros? ¿Por qué hizo esta... ¿Para qué nos creó, digamos, como genérico? Claro. Porque hay gente que dice, hay estudiosos que dicen, o no estudiosos místicos que dicen que para experimentarse a sí mismo,
para perfeccionarse a sí mismo, aunque pareciera una imposibilidad, dado que él es perfecto. ¿Tú qué nos dirías? Bueno, lo mismo, pero te lo voy a... Porque sí, de hecho se dice que estamos haciéndole un favor a Dios para conocerse, ¿no? Pero, a ver, te lo voy a poner... Es difícil de explicar esto, pero sería algo así. Así como, por ejemplo, nuestro rostro, ¿sí? No lo podemos ver si no tenemos algo que de afuera nos lo muestre. Imagínate a Dios como un punto original. Ese punto para conocerse a sí mismo no puede si no hace una copia idéntica y la extiende hacia afuera para verse desde afuera, ¿no? O sea, o también piensa que si estamos en un estado en nuestro estado es amor, pero amor todo el tiempo. No sabemos lo que es amor. O a ver, espera, el ciego de nacimiento no sabe que está ciego, que nunca vio. Entonces, en este juego de los opuestos, de venir a experimentar lo que no somos para recordar lo que somos y de esa manera expandirnos en la experiencia, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entonces, es como si ese punto original llamado Dios se extendió como si fuera un elástico, ¿viste? Un elástico, sí. Hizo una copia, se ve desde afuera y de esa manera se cumple con otra de las leyes universales que dice que el universo está todo el tiempo expandiéndose, y esto también tiene que ver con la lógica de que la energía, cuanto más potente, es como tiene una fuerza impulsora y expansiva, la bomba atómica sin ir más lejos, pero bueno, ahí puse otro ejemplo, o sea, como cuanto más concentrada es esa fuerza, más puede implosionar, no es esa la palabra, pero bueno, expandirse. Ajá. Bueno, Dios, pensémoslo con esa energía, se expande de múltiples formas para experimentarse, y en ese regresar a casa, que es una metáfora que se usa para entender que en definitiva después volvemos a la fuente para después volver a expandirnos, vaya a saber dónde, ¿no? Porque la Tierra es uno de los tantos lugares para jugar el juego de la experimentación. Claro. Sí, es eso, es el propósito de... También se habla de Dios como creador y como un diseño, el diseño humano, como el arquitecto del universo, pero como hay tantos universos, sería uno más de las formas de experimentarse del creador. Eso es lo que hasta lo que logré comprender, y con eso me alcanza. Porque también es cierto que uno tiene que poner, ¿no? A veces como límites de, bueno, hasta ahí está bien, porque hay cosas que bueno, que vamos a saber más adelante en otro espacio-tiempo, o también no vamos a saber. Claro. No vamos a saber, y también está bien, pero sí, todo comparto ese sentido o ese para qué. Ok, muy bien. Oye, déjame nada más leerte algunos comentarios de toda la gente que nos ha escrito. Dice, bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Monet? Pues eso es muy buena pregunta y muy importante. En la plataforma de la editorial Sirio está tanto en papel como digital. Bueno, en cada país de habla hispana está en sus librerías más importantes. Okay. En Argentina todavía está por llegar. Y si no, pueden escribir a Método Munay en redes o en la web, y también pueden preguntarme y ahí los podemos orientar. Okay. Pero bueno, ya por suerte está en casi todos los países más importantes. Perfecto. Dicen, esta información está en tu libro, por supuesto. De esto trata el libro. Por supuesto. Sí. Claro. Y mucho más, porque la verdad es que tiene mucha información. Exacto. Bueno, y otra cosa que ya lo vamos a dejar a lo mejor para una futura conversación, pero el título del libro, ¿no? Es Habla con Dios. Esta es una indicación que hablemos con Dios. Sí, de hecho fue una experiencia, como te contaba, una paciente que había fallecido, yo seguía en contacto de manera natural, o sea, vuelvo a repetir, como para mí era natural conectarme con esos planos. Ella se me presenta en determinado momento, o sea, yo estaba en un proceso de meditación, se me presenta con su imagen a través de la mente, ¿no? Y me da un mensaje que yo necesité en ese momento, yo le pedí que me dé un mensaje para ese momento, y yo hasta ese momento creía que cuando las almas morían tenían la información de todo. O sea, si yo le preguntaba a ella como alma que me ayude con algo, yo creía que ella tenía que saberlo. Entonces ella me dice que no, que ella como alma no podía saber lo que mi alma no había accedido todavía. O sea, como
Y ahí me dice, en todo caso, si querés saber algo más, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Y se despide y me repite 3 veces, habla con Dios, habla con Él. Y ahí se abrió una conversación, o sea, si bien yo siempre hablaba con Dios, porque hablar con Dios es fácil, el tema es escucharlo, abrirse a conversar, a que sea un ida y vuelta. Ahí se abrió ya una conversación en donde lo empiezo a percibir de muchas formas, a través de imágenes, bueno, de muchas maneras, hasta que después ya fue la conversación a través de esta canalización, ¿no? Pero sí, fue una invitación de esta paciente Betty, que creo que después ya me conecté, creo que fue la última vez que me conecté con ella, porque esas cosas suceden así de manera espontánea. Sí. Y ella fue la causa del título, ¿no? De la invitación, que fue más que una invitación, un hecho a vivir esta experiencia. Así que también los invito a todos que hablen con Dios, pero para preguntarle y que también se abran a escuchar las respuestas o a recibirlas, que eso es lo más importante, lo que queremos todos. Cualquiera que éstas sean. Cualquiera, claro, sí, tal cual, está bueno esa aclaración porque uno, viste, sin expectativa y aceptando o permitiendo lo que tenga que venir, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, es justamente poder expandir conciencia y comprender lo que no nos es fácil comprender a nivel humano. Pero accediendo a esa inteligencia, imagínate, yo siempre desde chica decía, ¿y cómo será vivir la vida desde Dios? O sea, ¿cómo será Dios? Claro, como no era niña no tenía tanta información de todo esto, entonces decía, bueno, a ver, si Dios se metiera dentro de mi cuerpo, ¿cómo vería mi vida? ¿Qué pensaría de lo que pienso? ¿Qué decisiones tomaría de mis problemas? ¿Qué haría? ¿No? O sea, era como... Sí. Y bueno, el libro es eso, es acceder un poquito, aunque más no sea, a esa mente universal, a cómo piensa Dios o cómo pensaría Dios nuestra vida humana, para que también nos sirva como guía, ¿no? Y tenerlo a Dios como asistente, como aliado, como guía, como consejero, es lo mejor. Qué maravilla. Qué maravilla, Munay. Oye, te agradezco muchísimo. Ya no podemos darle, bueno, nos escribe la queridísima Victorina Saldaña, sí. Dice, ¿el humano será un espejo de Dios? Bueno, ya lo dijiste, sí, sin duda que lo es. Con toda esta multifacética forma de experimentarse y de expresarse. Y bueno, te agradezco mucho, Munay. También tenemos ya ya le vamos a pasar a Munay todas sus preguntas para que ella las lea. Victorina justamente puso en Nirvana Libros un link del método Munay, que no hablamos hoy, pero un poco lo explicaste, ¿no? Dice, aprende a ser feliz y estar en armonía, paz. En paz, perfecto. En armonía y en paz, sí, está bien. Okay. Pero en armonía va mejor, porque paz es como mucho, pero armonía está bien. Ok, muy bien, Munay, te agradezco muchísimo, qué interesante toda esta experiencia que nos relatas alrededor de este libro que escribiste, Habla con Dios. Ya saben dónde lo pueden conseguir, búsquenlo en sus librerías de confianza o en Editorial Sirio, y lo pueden comprar también digital o también en papel. Te agradezco muchísimo y ojalá podamos hacer otra conversación pronto. Ay, sí, me encantó conocerte, me encantó compartir este momento. Cuando gustes, continuamos. Así que, bueno, los invito a todos a descubrir, a conectar y a invitar a Dios a su vida cotidiana como un buen amigo. Se van a sorprender. Así que muchas gracias de corazón. Y a Vicky, que siempre está, por supuesto, ahí acompañando y apoyando como siempre. Muchas gracias. A Nirvana y a Editorial Sirio, eso desde ya. Sin duda. Muchas gracias a Vicky, un beso y un abrazo. Y gracias, Munay, otra vez. Y muchas gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada. Búsquenos en Facebook, donde han visto esta transmisión en vivo, en Camino Amarillo. También Camino Amarillo en YouTube, donde vamos a estar poniendo justamente los mejores momentos de los programas. También tendremos los mejores momentos de esta entrevista. Los iremos compartiendo a lo largo de la semana que viene. Y bueno, muchas gracias a los que nos envían sus estrellas y su apoyo cada semana. No me queda más que despedirme y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Munay.
Gracias.